bienvenidos a esta cuarta emisión del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Agradecemos la escucha en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla a través de las frecuencias 106.1 en Cuernavaca, 89.7 en Cuautla y 91.9 en Jojutla. Como ya es costumbre, en la cabina se encuentra la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza. Buenos días. Y la psicóloga Mayra Vianey Huerta de la O. Buenos días. Y el titular del programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio a esta cuarta emisión del programa universitario, el programa radiofónico del Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Habíamos anunciado la anterior emisión del 10 de mayo que tendríamos una invitada para esta ocasión, la doctora Miroslava Cruz Aldrete, que ella es experta en el tema, en algunos de los temas que nos ocupan en el programa. Ella pues es doctora por el Colegio de México con una tesis sobre lingüística, la base lingüística de la lengua de señas o algo así, entiendo, y en un momento en que era muy controvertido este tema porque no era tan aceptado que fuese una lengua, etcétera. Ahorita ella nos va a explicar este asunto. Ella también forma parte de un cuerpo académico y también tiene sus líneas de investigación. En este caso, que yo quisiera que ella misma nos lo explicara, qué cuerpo académico pertenece y qué líneas está desarrollando y en este momento qué es lo que está trabajando. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Agradecer otra vez la invitación para poder externar algunas cosas sobre mis líneas de investigación y sobre todo la importancia de la lengua de señas, la educación para la comunidad sorda, el proyecto bilingüe que va desde el nivel de educación básica hasta un nivel universitario, como espero que podamos charlar al respecto. Claro que sí. Yo estoy en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades y ahí estoy adscrita al Departamento de Letras Hispánicas. Pertenezco a un cuerpo académico que es Lengua y Literatura, Aproximaciones Críticas al Texto, en donde finalmente, pues, al ser la lengua de señas mexicana una lengua, pues tiene cupo en este cuerpo académico. Mis líneas de investigación son análisis gramatical de la lengua de señas mexicana, adquisición de la lengua de señas mexicana como primera lengua y como una segunda lengua, como veremos en el caso de los oyentes, y la enseñanza del español como segunda lengua. El español escrito, quiero ser enfática en eso. Escrito, sí. Exacto, porque, por ejemplo, el español signado no está considerado como una lengua de señas, ¿verdad? No, el español signado es una cuestión ahí arbitraria. ¿Qué es el español signado? Es muy curioso porque en realidad el español signado surge por la necesidad o con estas falsas ideas de que a partir de acercar las señas de la lengua de señas, de cualquier lengua de señas, porque vamos a ver que este es un fenómeno que se repite en todas partes del mundo. Tener señas de una lengua de señas propia de la comunidad, pero acercarlas a la estructura gramatical de la lengua dominante. En nuestro caso, por eso se llama español signado. Pero la idea era que a partir de que si las personas sordas dominaban el español signado, entonces podía ser mucho más fácil que aprendieran el español escrito, lo cual finalmente es una aberración, ¿no? Es decir, no, porque la lengua escrita tiene su propia lógica, que finalmente es una modalidad de la lengua que no responde necesariamente a la estructura gramatical del como conocemos de la lengua oral, tiene sus propias convenciones, etcétera. Ahora, en el caso de los oyentes que tenemos una experiencia de nuestra lengua materna, en este caso, la mayoría de los habitantes de México, pues es el español, aunque también reconocemos que hay una gran diversidad lingüística, o sea, muchas lenguas originarias en México, pero bueno, esta experiencia que tenemos lingüística con respecto al español nos permite formulando hipótesis con respecto al español escrito. Además que pensemos que el español escrito de alguna manera es muy transparente con respecto a la lengua oral. Así es. Para Emilia Ferreiro, que pues ella trabaja en lengua escrita y es ahora sí que pionera en este enfoque de psicogenético de adquisición de la lengua escrita, la escritura eso también lo considera una lengua, propiamente una lengua. A llegar a decir que los que dominan el sistema de escritura son bilingües. Sí. ¿Verdad?
Sí, creo que por eso es fallido pensar que a través del español signado vamos a poder llegar al español escrito. Porque si no, pensemos cuántas personas oyentes que dominan la lengua materna a veces no son capaces de adquirir rápidamente, en un tiempo que se pareciera establecido, la lengua escrita. O sea, tenemos niños que van a primer y segundo año de primaria y que tienen problemas para acceder a la lengua escrita. Es decir, es complejo, sí. Es un fenómeno complejo, y pensar que en este caso las personas sordas rápidamente van a encontrar esa relación entre la grafía, el concepto en español, las convenciones ortográficas, en realidad es algo realmente muy complejo que no debería de tomarse así tan a la ligera. Da la ilusión la secuencia, diríamos, del enunciado, lo que le pudiera dar información. En todo caso, da esa ilusión, digo. Sí, creo que ahora eso de repente parece ingenuo, ¿no? En el sentido de porque sí, ya sabemos que el artículo, el sustantivo, el verbo, pero dices, en el caso también del español, el español no necesariamente requiere el uso de un pronombre explícito como una lengua como el inglés, que sea el pronombre, el verbo, etcétera. En el caso del español, pues las flexiones verbales nos permite identificar de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, por eso es complejo. Aunado que en el caso del español signado se crearon señas artificiales, signos metódicos que hacían referencia a los artículos, a las preposiciones. Modificadores. Claro, que la lengua de señas no se realizan de esa manera. Como hay muchas otras lenguas, como el ruso, que tampoco tiene artículos y nadie ha muerto en el intento de decir, tenemos que ponerle artículos. Entonces, es ahí donde hay como los pequeños problemas. Y hablando ya de la lengua de señas, ¿cuál fue la controversia de por qué considerarla que sí era o no era una lengua, si diríamos un estatus menor y no es el caso? Así fue tu trabajo de tesis en el Colegio de México. Para entonces, pues me imagino que había un grupo de investigadores que estaban en esta línea y que le da una base lingüística a la lengua de señas. Sí, es que también existía es muy curioso porque dentro de la lingüística incluso no se habla de que se dice el lenguaje es una facultad que tenemos todos los seres humanos, por lo tanto no está discriminando a los sordos, ¿no? Por decir, a los ciegos, etcétera. Todos tenemos esta facultad, ¿no? Del lenguaje, pero que finalmente se manifiesta a partir de un sistema que dice doblemente articulado. ¿Qué consiste eso? Que tenga fonemas, unidades mínimas sin significado, y morfemas, unidades con significado. Uh-huh. Pero no se habla en ese momento, en esa definición, no se habla de que estos tienen que ser orales, ¿no? A partir del aparato fonador, no. Pero finalmente la mayoría somos oyentes y hablantes, entonces pareciera que todo se definió a partir de nuestra concepción. Claro, entonces solo estamos restringiéndonos al ámbito oral, pero no era así. Entonces desde ahí como que comienza una tradición a decir, no, esto no puede ser una lengua, es muy concreta, es muy icónica, cuando también la iconicidad está en las lenguas orales. Todas las lenguas tienen un grado de iconicidad. Entonces, en realidad se dieron muchos argumentos en contra, pero falsos argumentos o argumentos que a partir de la década de los 70 del siglo pasado se han ido cayendo uno a uno, ¿no? Para poder reconocer el estatus de la lengua de señas como una verdadera lengua. Entonces ahorita ese ya no está discusión. Lo más curioso es que sí está discusión. Sigue discusión porque pues ahora dirán investigadores como Leonardo Peluso en Uruguay y en otros lugares de América Latina y de Europa, diciendo estamos ahora frente al neoralismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de todas maneras pues, se sigue pensando que es mucho mejor que los niños sordos aprendan la lengua oral. Hay todo un movimiento en el 2014 que dice ¿qué podemos hacer los lingüistas para asegurar el derecho de los niños sordos a adquirir la lengua de señas como una primera lengua, como la lengua materna? Uh-huh. Con estos argumentos, por eso pareciera que ya los habíamos superado, pero no, porque hay una cuestión ideológica, hay una cuestión médica también que tiene de poder y una visión normalizadora de decir, no, las personas sordas tienen que usar la lengua oral. Cuando dices, ¿por qué? ¿Cuál sería el argumento? Porque el argumento más fuerte es que los niños sordos requieren aprender una primera lengua en etapa temprana por el desarrollo cognitivo. Sí. Entonces, sí, y después sí que aprendan el español, oral, escrito, etcétera, que además es un proceso largo, es un proceso además complejo, pensando que el input auditivo es escaso y que se requiere una serie de metodologías.
y que la lengua de señas sería la lengua natural, pero sigue estando esto a debate. Por eso este investigador Peluso dirá, estamos enfrente al neooralismo, diciendo cada vez hay mayores aparatos auditivos y el implante coclear que están teniendo que pueden hacer que la persona sorda tenga un mayor restos auditivos o que puedan utilizar estos sonidos que ella puede captar para aprender la lengua oral. Pero dices, no, la lengua oral pasa también por un proceso psicolingüístico, o sea, no solamente el input auditivo, sino hay una serie de procesos que están atrás. Entonces, como que vamos olvidando este tipo de situaciones teóricas finalmente que impactan en el desarrollo y en la definición, es decir, una lengua de señas o una lengua oral. Yo creo que puede ser las dos, pero que en una etapa temprana debería ser la lengua de señas por desarrollo, sencillamente por eso. Y en este caso, ¿tú querías comentar? Sí, que muchas veces esto también depende de la familia, ¿no? Que la familia se empeña en que de verdad ellos escuchen y que buscan todos los medios y que pasa toda esa edad temprana que no se les da esa atención ni esa... Queriendo resolver la parte auditiva. Sí, que médicos también, ¿no? Están en esa intención de probar nuevos aparatos y todo esto, y que la familia también se engancha, ¿no? En esa dinámica de quererlos hacer oyentes. Porque, bueno, los sordos son una minoría, ¿no? En el país, al menos en México, y las familias oyentes que tienen hijos sordos, pues están en esta negación, ¿no? De que mi hijo sea sordo. Sí, definitivamente la comunidad sorda en todo el mundo constituye una minoría y si utilizan lengua de señas constituye una minoría lingüística, ¿no? Pero también lo que acabas de decir es muy importante decir, la familia finalmente con quien tiene primer contacto son con los médicos, y los médicos tienen una postura rehabilitadora, hay que ponerlo auxiliar, y no permiten o no despliegan un abanico de posibilidades. Creo que es una responsabilidad también de las personas en el sector salud poder decir esto. Es decir, mire, hay lengua de señas, hay lengua oral, ¿qué pasa por desarrollo o en dónde pudieran canalizarse a las familias que tienen hijos sordos para poder entrar en esta explicación? Porque tampoco es un acto de fe que yo diga, no, tiene que aprender lengua de señas. No, hay argumentos detrás que permitirían. Sí. Y por supuesto, es la lengua de la familia, todos quisieran compartir la misma lengua. Implica entonces que los papás se asumen este compromiso de pensar, bueno, mi hijo es sordo, tengo que aprender lengua de señas si quiero realmente que se integre a la familia. Y esa es una cuestión, pues finalmente emocional. Ahí la parte de los psicólogos deberían estar muy atentos. ¿Y qué hacemos para poder hacer que más allá de un duelo se asoma que sigue siendo un miembro de la familia, que también les permite a las familias tener posibilidades de ser bilingües, trilingües, etcétera? Pues sería algo muy importante, y creo que para allá tendríamos que ir. Bueno, vamos a hacer un corte primero y enseguida vamos a continuar con este tema que obviamente no está agotado. Muchas gracias. Desarrolla. Bien, pues continuamos con este tema porque en realidad todas estas orientaciones de la formación de profesionales en el sector salud pues deben de tomar en cuenta este enfoque para dar, como decías, todas las opciones y que la familia decida, tome la responsabilidad de decidir, pero diríamos, bien informada, ¿no? Así es. En este caso. Y en ese sentido, podríamos decir, en el caso de México, ¿cómo está esta concientización? ¿Cómo consideras tú que se está...? Porque cada vez hay más visibilidad de las personas sordas en ámbitos que no estaban antes y con una plena desarrollo y, digamos, expresión de la lengua de señas, y cada vez se va la gente acostumbrando a encontrarse con estas comunidades comparado con antes, pero no sé qué tanto estamos avanzando en ese aspecto. Yo creo que sí, que sin duda estamos viviendo un momento en donde la lengua de señas es más visible, que se coloca en distintos espacios públicos, y eso finalmente le da un reconocimiento no solo de la comunidad sorda que ha buscado y ha conseguido sus derechos en este sentido, el reconocimiento de la lengua de señas como su lengua natural, el derecho a tener una educación bilingüe, el derecho al acceso a la información. Por eso es que cada vez hay más programas de televisión en donde aparece un recuadro. Está todos casi. Claro, entonces sí, es correcto, creo que se ven avances importantes.
Pero en el caso de la educación, creo que ahí hay algo muy importante que nos estamos perdiendo de vista. Estamos hablando de un modelo bilingüe y sin embargo todavía no hemos encontrado las estrategias o una política pública que diga, bueno, ¿dónde se van a formar los maestros de educación especial que atiendan a la comunidad sorda usuaria de una lengua de señas? O sea, vemos que son pocos los lugares en donde se ofertan cursos de lengua de señas mexicana, pero además que sean verdaderos cursos de lengua de señas mexicana, porque luego se ofertan cursos en donde no cumplen las características que debe ser como enseñanza de una segunda lengua, porque son los oyentes que se acercan a aprender lengua de señas mexicana, sí, en donde solo te dan un listado de sustantivos o un listado de verbos, cuando dices no, o sea, no se enseña así una segunda lengua, o sea, se enseña gramática, se enseña estructura, etcétera. Eso es muy importante porque sin duda yo creo que debe ser la universidad quien asuma ese compromiso, es decir, dónde vamos a formar realmente a intérpretes en lengua de señas, certificados, pero esa la certificación también es un problema que tiene que ver con legitimidad de diferentes asociaciones, pero es decir, sí creo que dentro de la comunidad de intérpretes, dentro de la comunidad de sordos, sí tiene, la universidad tiene un prestigio académico que ellos reconocen, pero por supuesto quieren ver cómo se está desarrollando. Claro. Y digo, por un lado, los intérpretes y cualquier otro oyente que quiera aprender lengua de señas mexicana porque le interesa la lengua, porque se quiere formar como intérprete posteriormente, porque quiere ser un puente de comunicación, porque se está formando como maestro, entonces quiere aprender lengua de señas. Entonces, por un lado, es como si bien estamos hablando de un modelo bilingüe, no se han generado estas estrategias. Y esto es una formación de enseñanza de segundas lenguas, en este caso de lengua de señas mexicana. Y en el caso de las normales, en las normales de especialización, que todavía dentro del mapa curricular no aparece lengua de señas, son talleres que se ofertan y van tomando diplomados. Así es. Todo extracurricular. Sí, exacto. Es como, bueno, ¿y qué pasa con...? Y también en las escuelas, en las normales, en donde también, o sea, no normales de educación especial, sino las normales regulares. Primaria, secundaria. Claro que además ya hay una política de educación inclusiva. O sea, los egresados tienen que saber que es una educación inclusiva, pero todavía sigue desligado, digamos. Entonces creo que el gran problema es qué está pasando con la lengua de señas mexicana en las cuestiones estratégicas de formación de personas que van a atender a la comunidad sorda. Entonces, y se están generando diferentes proyectos, pero creo que de repente son proyectos que están desarticulados. Aislados. Sí, entonces son ese esfuerzo de muchos sentidos, pero que no ves dónde aterrizan o cómo se van a articular. Pero creo que sí, sin duda hay avances importantes. La misma universidad pues tuvo un curso de intérpretes, formó intérpretes, diplomado. Sí, y también la misma universidad, a partir de la maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva, se han generado muchos proyectos que tienen que ver con la comunidad sorda, con la atención a la comunidad sorda. Hay tesis, no pocas, hay algunitas ya. No, varias tesis de esta maestría. Y creo que eso es lo que tendría que decir, bueno, ¿dónde están impactando esos estudios? ¿Dónde están? ¿De qué manera de verdad se puede articular y no se quede solo como para un trámite de titulación? Claro, como que se queda ahí porque, bueno, ya aprendimos algo. Guardado. Y se queda entre los especialistas otra vez, que dices, no, los especialistas ya estamos a lo mejor sensibilizados y sabemos hacia dónde va. ¿Qué pasa en el impacto con la comunidad? ¿No? Ese es el gran problema, ¿no? Que de pronto se genera conocimiento, pero no se lleva para la elaboración de política pública, sino se guardan y se archivan todas esas investigaciones, esos trabajos que pudieran dar luz de hacia dónde se tendría que ir con la política pública, ¿no? Sí, así es, y creo que en eso hay que incidir, y en este caso, como parte, que soy miembro de la asamblea de CONADIS, sí. Entonces ahí pues finalmente fui designada como un experto dentro de este consejo por la lengua de señas, por mi trabajo con la comunidad sorda, por el modelo bilingüe. Y ahí lo veo como decir, no, es que en mi universidad hacen cosas, entonces sí. ¿Por qué no puede haber un gran foro en donde nosotros podamos decir desde la universidad qué se está haciendo? Porque seguramente se puede replicar, y si no se puede replicar, al menos pudiéramos conversar sobre creemos que por aquí puede ser, por la experiencia que ya se tiene, pero insisto que es una cuestión ahí desarticulada. Igual buscar ¿no? como algún aliado en términos políticos que pudiera ayudarnos a llevar justamente la propuesta que emerja, ¿no? A partir de este foro, que sería conveniente
irlo Promoviendo. tomando de manera seria como una propuesta para que el programa pudiera, ¿no?, conjuntamente trabajar esta cuestión y bueno, revisar cómo le avanzamos también en la política pública, porque me parece que la universidad en ese sentido tiene también una responsabilidad, ¿no? Claro, tiene responsabilidad social y insisto, hay un capital enorme. La maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva creo que es un reflejo de eso, del potencial que tiene, que fue la primera maestría que hubo en este país con ese sentido, con ese enfoque, con ese objetivo. Entonces creo que es algo que se tiene que decir, que se tiene que discutir, y que también esa maestría nos permitió ver que también faltaban otras cosas, pero que sigue, ¿no? En este sentido cada vez se necesitan especialistas, o sea, gente que se forme con un doctorado en esta línea, y creo que ahí haya un inicio y que se debe de hacer, pero que el conocimiento no debe quedarse en la universidad, sino que tiene que acercarse a las comunidades. Y esa es la gran labor y esa es la gran tarea de quienes van articulando la política pública, para decir hacia allá tiene que ir. Retomando un poco el asunto de las currículas, donde se forman los profesionales que atienden a a la población con sordera, ya sea en comunidad o de forma independiente, individual. Acaba de aparecer un anuncio de que en Argentina ya se tomó la decisión de que debe aparecer en la currícula. Pero también en las normales, en la revisión de los planes de estudio, de las normales de especialización, se está incorporando. Pero tú, ¿qué señalarías para que este primer paso pues sea un paso que esté atinado, que no vaya a tener algunos hierros que después retrasen el objetivo por el cual debe de aparecer ya en estas mallas curriculares? Mi trabajo con los maestros de educación especial, que en particular tienen alumnado sordo, me ha llevado a ver dos realidades. Por un lado, maestros muy comprometidos con los alumnos, pero también ver maestros que no han aprendido lengua de señas mexicana, entonces hacen cuestiones, un híbrido entre español, lengua de señas mexicana y los signos que ellos van inventando para salir del paso. Pero también cuando hace uno entrevistas con ellos, te das cuenta que dicen, sí, el modelo bilingüe y hacia allá, y nuestros alumnos sordos tienen que aprender la lengua de señas, pero cuando ves la práctica te das cuenta que el modelo bilingüe no lo conoce. No está sentado. Entonces, y eso no solamente pasa en Morelos, pasa en la Ciudad de México, pasa en Yucatán, pasa en todo el país. Pareciera que el modelo bilingüe ha sido diverso, cada quien lo ha operado como ha podido ejecutarlo, y además con un corpus teórico que no corresponde necesariamente. Entonces, para mí primero es un gran modelo. Pareciera que no sabemos qué es el modelo educativo bilingüe. Ahí está en la conceptualización. Claro, entonces eso ya me parece una falla grave. Antes de pensar... Porque no es una técnica, diríamos... Exacto, no es una concepción, es mirar el sordo de otra manera, es pensar... Y entonces la lengua de señas se convierte en un parche, no un agregado. Entonces todos hacemos modelo educativo bilingüe porque decimos que sabemos lengua de señas y enseñamos con lengua de señas. No, ese no es el modelo. Entonces, para mí, decir, sí, creo que hay que enseñar lengua de señas, hay que tener, pero también hay que discutir qué estamos hablando del modelo educativo bilingüe. Incluso la comunidad sorda ahora tiene un movimiento muy fuerte están discutiendo sobre el modelo bilingüe que ellos quieren. Entonces, sí. Es decir, es importante también saber qué están sugiriendo ellos con respecto a este modelo bilingüe para la educación básica, bueno, ya puedo decir media superior, que es otra realidad que de repente nos rebasa, ¿no? Sí. ¿En qué tan cercano está la problemática de la enseñanza de segundas lenguas con relación a la segunda lengua en lengua de señas? También es otro tema. Es otro tema, es que de verdad es muy compleja la atención a la comunidad sorda, no solo educativa, sino también pensar estamos diciendo su derecho a la educación, su derecho a la salud, al trabajo, a la información. Entonces tendríamos que estar no solo pensando en formar docentes, sino médicos que deben saber lengua de señas para comunicarse con sus pacientes, tenemos que saber los abogados, entonces empieza. Y que eso nos revela además el estado actual de la lengua de señas, es decir, es una lengua joven, es una lengua en movimiento, es una lengua viva, que requiere entonces de ir además, ya en la medida en que se han abierto estos espacios, discutir sobre qué pasa con esta formación
de señas, si en este momento le vamos a llamar neologismos, ¿qué pasa? Y además no solamente inventar una seña como etiqueta, sino explicar el concepto que hay detrás. Ajá. Porque además, no, pues inventemos ahora la seña. No, nosotros no podemos inventar la seña. Nosotros podemos explicar, llegar a un acuerdo con los propios usuarios de la lengua de señas, que decir, bueno, sí, ya necesitamos ahora, ¿cómo vamos a decir en lengua de señas? Nanotecnología. Sí. Y que eso pasa en educación superior, o sea, con los intérpretes que están en educación superior. Que es un problema. Es un problema. En el que se encuentran en este momento. Sí, por supuesto, que es bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? Y requiere entonces de lingüistas de lengua de señas, de gente que sabe enseñar segundas lenguas. Así es. Comunidad sorda, intérpretes, y además que hoy en día se dice sordos profesionales que tienen un conocimiento que permite entonces decir, esto lo vamos a enseñar de una manera determinada. Bien, pues en este programa universitario de educación inclusiva y atención a la diversidad vamos a un corte y vamos a continuar con el tema de lengua de señas con la doctora Miroslava Cruz Aldrete. Bien, pues continuamos con la doctora Miroslava Cruz Aldrete. Veíamos lo que significan las políticas, cómo aterrizar en las políticas públicas de todo orden, ¿verdad? No solamente las educativas, las de salud, las de cultura, en fin, es una amplia gama de condiciones de política pública. Pero nos comentaba al principio que ella es la representante del Estado de Morelos ante la CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad. Atención y desarrollo, Tiene más y la largo inclusión de las personas con discapacidad. Más largo, que ahora está cabeza de sector, el sector salud. No. Es independiente totalmente. Ajá, es autónomo y pues más que la representante del Estado de Morelos, porque hay varios representantes del Estado pero de Morelos, en la parte académica. En la parte de académica, sí, es la asamblea que son 5 expertos y entonces fue designada para a nivel nacional. Tú eres una de las 5. Yo soy una de las 5 expertos. Creí que había 32. Yo también hubiera pensado que debería de haber más expertos por la magnitud y lo complejo que es hablar de la atención y el desarrollo de las personas con discapacidad, pero sí, solo es una asamblea. Bueno, este grupo solo somos 5 los que estamos ahí a nivel nacional. Bueno, yo quiero advertir que la doctora nos está apoyando para que la UAM esté vinculada a la CONADIS. Está por darse una entrevista con el rector, el doctor Urquiza, y la CONADIS, pero se ha ido, pues las agendas no han coincidido, pero ella es la que ha tomado esta iniciativa muy, muy importante para la universidad y para estar vinculados a esfuerzos en red, me imagino. No sé qué es lo que hace la CONADIS. Sí. Bueno, hacen muchas cosas, pero en el caso de la educación están muy atentos a lo que pasa con las personas con discapacidad y su acceso a la educación superior. Entonces, porque ahora cada vez hay más personas con discapacidad que están pidiendo la entrada a la universidad. Es un derecho y además, pues... Y mantenerse... Es, ¿no? Lo que implica que, es un derecho, pero también es un mérito. Es decir, ¿cuáles son tus responsabilidades como alumno en una universidad, ¿no? Así es. Y que evidentemente pone en juego tus competencias en muchos sentidos con respecto a tus pares. Sí. O sea, ya estás ahí, tienes un lugar. Y ahí empieza una serie de situaciones también por demás complejas, porque son maestros universitarios que no necesariamente han tenido un contacto con personas con discapacidad, y ahí ves todos los mitos, los prejuicios y también conductas que dices, como de buen samaritano, que dices, tampoco es así, todos somos iguales, estamos hablando de igualdad, no de compasión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y en este sentido hay varias universidades que ya han tenido una experiencia de recibir alumnos con alguna discapacidad. Y dije, por supuesto, la UAM también tiene experiencia, o sea, yo los conozco. Sí. Están ahí. Sí. ¿Qué pueden hacer? Y es conjuntar también esfuerzos. Sí, desde la UAM, ¿qué han hecho? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y compartirla con otra universidad, con la Universidad de Anáhuac, con la Universidad Iberoamericana, con la UACM, porque también es cierto que dentro de las universidades con estos proyectos de educación
hay quien tiene una mayor número de alumnos con determinada discapacidad, ¿no? Hay quien dice, no, nosotros la UPN tiene alumnos con ceguera. Y tienen infraestructura para ceguera, la UPN Jusco. Sí, y además hay unos proyectos muy interesantes como el que tiene la UACM sobre palabra musas, y hay, bueno, que tienen software, que tienen toda una serie de equipos y que ya han trabajado mucho con respecto a esto de los alumnos con ceguera que están ahí. También la UAM tiene una experiencia en este sentido, tiene material, y ha trabajado en función con estos alumnos. Entonces la idea es, a partir de esta red de universidades, es compartir estas experiencias que han hecho y hacer un intercambio, porque también una discusión con estas universidades es decir, sí, pero no sabemos ahora qué sigue, o si nos ha funcionado esto, pero no nos ha funcionado esto otro, y uno dice, sí, a nosotros nos funcionó esto, ¿no? Y poderlo compartir. Entonces creo que es importante por lo que decíamos, por una política pública, porque si hay una red, puedes impulsar una política pública. Es decir, hay una red de universidades y requerimos por apoyo, no solo recursos humanos y que nos digan bravo, lo hacen muy bien, también son recursos económicos, también en muchos sentidos. Financiar las iniciativas que están saliendo, están resultando, digamos, apropiadas, exitosas, ¿no? ¿Cómo cuántas universidades están en esta red? En esta red ahora hay alrededor de 6 universidades que en un compromiso de redes, y vamos a investigar, exacto, porque también hay otras universidades que están haciendo inclusión, pero no hay interés en formar. O no el compromiso. Sí, entonces se vuelve como que la situación la tienen ahora, acaban de recibir un alumno con parálisis cerebral, atienden, pero no si no hay eco, y no hay, así es. Entonces creo que también eso es lo que se tiene que, pero sí es una incidencia política pública. Ahora estamos pensando que celebramos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. México llevó esa iniciativa. Fue el de la iniciativa. Así es, y entonces es una responsabilidad que ha pasado durante todos estos años en los cuales se hizo la evaluación. Y como parte de la evaluación que se habló de educación, que se habló de salud, que se habló de cultura, bueno, de trabajo. También eso es muy interesante, porque dentro de CONADIS también hay todo distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que tiene, bueno, las personas con discapacidad que tienes en tu centro de trabajo, que tienes en la universidad, bueno, ¿qué ha pasado con esas personas? ¿Cuáles fueron las adecuaciones, etcétera? Y la universidad también tuvo ese distintivo cuando estuvo el psicólogo Enrique estuvo, tuvimos un premio, ¿no? Una distinción, Rincón Gallardo. Tuvimos ya ese distintivo, lamentablemente no gestionamos para continuarlo, pero ya estamos en este proceso. Retomado. Sí, porque incluso... Porque es para las personas, no solo estudiantes. Los trabajadores. No es para las personas. Es para los trabajadores, y hemos visto que sí ha aumentado el número de trabajadores en situación, ellos le llaman de vulnerabilidad, ¿no? Que incluye no solamente la discapacidad, sino otro tipo de categorías como es la pertenencia a una comunidad originaria, el ser responsable o cuidadora primaria o cuidador primario de personas de la tercera edad o personas con discapacidad, las madres, nosotros le llamamos madres solteras, pero ellos les llaman jefas de familia, ¿no? Así que, es, como ahora se denomina. Sí, e incluye pues varias categorías que nosotros ya hemos cuestionado, o tenemos ya digamos el dato a partir del cuestionario de prevalencia de la diversidad aquí en la universidad, y creemos que sí podemos obtener nuevamente ese reconocimiento de empresa incluyente. Bien, pues sería muy conveniente, ¿verdad? Que se mantuviera lo que ya se hizo, pues mantenerlo y ir por más, ¿no? En todo caso. Sí, así es. Pues es importante, no tenía muy clara la idea de la red de universidades, pensaba que había más, porque en todas hay algo. Sí, eso es lo más interesante. Pero lo curioso es que no tienen el mismo nivel de compromiso, y yo creo que aquí en la universidad sí llama la atención, por lo que yo he podido ver con otras, de que la decisión se tomó a nivel de consejo universitario, y a ese nivel está. Comparado con otras, no hay otras que tenga ese nivel. Adquiere un gran compromiso en la universidad, desde luego. Y bueno, sí hay el interés de formar parte de la red, desde luego, y está pendiente esa vinculación para ya
caminar, pero nos sentimos de alguna manera representados en tu persona y aunque no es la responsabilidad que queremos diríamos sobrecargar esa responsabilidad contigo, pero sí estamos ahí vigilantes con eso, ¿no? Sí, incluso podríamos retomar el trabajo que ya se realizó de una firma de un convenio, de una red con la Universidad de Santa Catarina, la Universidad de Nuevo León, el CRESUR de Chiapas, la Universidad de Guerrero y nosotros, con esta intención justamente de ese trabajo interinstitucional, de compartir experiencias, sobre todo con la de Santa Catarina, que tienen una gran labor ya. Que son emblemáticos ellos. En esta cuestión de la educación inclusiva o la inclusión educativa, y justamente fortalecernos, como decía la doctora, ¿no? En qué nos ha servido, qué hemos hecho, ¿sí? Pero bueno, finalmente lo que es las agendas y cosas, las distancias, los recursos, no hemos, aprovechado ya esa red que se ha formado y que quizá también podríamos retomarla e incluirla en esta red que está formando la CONADIS, ¿no? O sea. Sí, yo creo que la muestra, ¿no? El Tecnológico de Santa Catarina y el Politécnico de Jáuregui son hermanas casi. Sí. Y pareciera que no hay vínculo, ¿no? Como entonces, que dices, no, por son favor. universidades tecnológicas. Exactamente. Sí. Entonces, por eso digo, es muy interesante ver, si bien que hay diferentes universidades que ya tienen esta trayectoria, porque me ha tocado estar en las dos. Sí. En el Santa Catarina y en el Politécnico de Jáuregui, en Querétaro, decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y pareciera que son docentes deseados cuando son finalmente de la misma. Diríamos, pertenecen a la misma estructura, subsistema de universidades tecnológicas. Y en el caso, por ejemplo, de los tecnológicos que están en Morelos, recurren finalmente a la UAM. Claro, siempre, sí. Claro, entonces sí, creo que la universidad, que la UAM está en un momento en que la posiciona para ser una universidad que pueda realmente decir, por aquí tendrían que ser las universidades, al menos en nuestro estado, ya que recurren al cuerpo, al grupo de ustedes que están haciendo de atención a la diversidad. Digo, bueno, entonces creo que pudiéramos decir, por aquí van las líneas, ¿no? De dirección. Así es. Bueno, está pendiente eso, vamos a estar seguramente en esa entrevista con el rector nos vas a acompañar y ahí vamos a tomar pues la agenda de lo que corresponda a esa red, que entre todas pues tendríamos soluciones que se puedan compartir. Ya vimos lo complejo que es quedarse aislado y querer resolver cuando se tiene que compartir soluciones y estar, pues definitivamente eso solo se lo puede uno imaginar estando en red para poder resolver un cúmulo de dificultades que son los que se van presentando, muchos retos. Ahora, a ti te ha tocado ver cómo en el estado ha ido, diríamos, incrementándose las oportunidades para los jóvenes en el sistema de educación media, superior y superior, porque tú colaboraste en su tiempo, yo creo, las primicias con el CONALEP en su momento de Temisco, y bueno, se puede ver que eso que se sembró ahora está impactando en la universidad, porque casi es un vaso comunicante hacia la UAM, y gracias a que ahí se hizo algo, es posible que ahora estén estos jóvenes acá, más de otros ámbitos, pero ahí se inició, y quisiera que comentaras algo de eso en el siguiente corte, para ver un poco la evolución de cómo ha venido esto teniendo lugar para, pues, oportunidades para los jóvenes en este momento. Bien, continuamos en el próximo corte. Quédense con nosotros. Gracias. Se invita a la comunidad universitaria a participar en la evaluación docente 2018. Se llevará a cabo del 21 de mayo al 1 de junio. Consulta más información en www.uam.mx/docente o llámanos al 329-7000 extensiones 33, 52 y 2135. Dirección de Desarrollo Educativo UAM.
Cursa la maestría en estudios regionales, con 2 líneas de investigación: análisis histórico regional, territorio, paisaje, política y sociedad, procesos socioculturales, ambientales y recursos naturales. La convocatoria se encuentra en www.uam.mx o llámanos al 329-7000, extensiones 7082 o 6101 para mayor información. Recepción de documentos antes del 8 de junio. Iniciamos clases en agosto. Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, UAM. Te invitamos a la conferencia magistral El uso ritual de enteógenos en México, que impartirá el Dr. Julio Gogner, antropólogo y reconocido estudioso de la cosmovisión y la ritualidad de los pueblos indígenas de México. Acompáñanos el viernes 25 de mayo a las 11 horas en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM de la UNAM. Solicita más información en el 329-1600, extensión 38203 y 38183. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Si cursas los últimos semestres de la licenciatura en Biología, Química o áreas afines, entonces ven a la primera escuela de verano en Biotecnología. Acércate al IBT de la UNAM y asiste a sesiones teórico-prácticas en temas de vanguardia y explora diferentes preguntas biológicas. Contamos con becas de alimentación y hospedaje. El cupo es limitado. Regístrate del 23 de abril al 18 de mayo en www.ibt.unam.mx o escribe al correo verano@ibt.unam.mx. UNAM, la Universidad de la Nación, Campus Morelos. Bien, pues el programa universitario de inclusión educativa y atención a la diversidad continúa en esta parte radiofónica con la doctora Miroslava Cruz Aldrete. Estábamos comentando que ella contribuyó, pues nos va a decir desde cuándo estuvo contribuyendo con el CONALEP de Temisco, que creo pues ha de haber sido la iniciación de todo esto que ahora vemos con más, se ha cristalizado bastante en las universidades, porque es la UAM y por ahí otras universidades como creo la Zapata, ¿verdad? Tecnológico de Zapata. En fin, pero eso fue demostrativo en el CONALEP, ¿verdad? Fue un efecto demostrativo, se puede, y se ha continuado y ahí estamos. En el 2010, CONALEP Morelos ya tenía una experiencia con respecto a atender a personas sordas, estudiantes sordos. Uh-huh. Sin embargo, había un problema y que los maestros entendieron, como decir, bueno, puede haber uno, uh-huh, puede dos personas sordas, pero sobre todo el interés de CONALEP Morelos, y queremos que la educación que se le dé a estos alumnos sordos sea con calidad, igualdad, equidad. Y enfrentamos problemas de que no necesariamente estamos preparados para tener estos alumnos y se acercan a la universidad, a la UAM, sí, y es ahí como entro en contacto yo con ellos específicamente. Y alguien que ha estado muy atenta con respecto a la dinámica de CONALEP fue la licenciada Gloria Huicochea. Entonces, ella es Yolanda Huicochea, ella es la que comienza empezamos a tener entrevistas con respecto a qué podíamos hacer con los alumnos, cuáles eran sus necesidades, resaltar que la lengua de señas es una lengua, entender también que hay dificultades de los alumnos sordos, sobre todo en el dominio de la lengua escrita, y entonces empezar a trabajar con ellos. Pero sobre todo empezar a trabajar con los alumnos sordos, es decir, tu opción de futuro puede ser la educación sí, universitaria, o sea, el nivel superior, porque además son chicos que tienen posibilidades. Generar esa expectativa era algo que incluso siento que es algo muy, muy importante, ¿no? Que se generara la expectativa de ingresar a la educación superior. Creo que es muy importante decirlo porque antes en el trayecto de educación especial, pues la mayoría de las personas con discapacidad, pues no terminas la secundaria en el mejor de los casos, si así el centro de atención múltiple, la escuela de educación especial tenía secundaria. Sí. En realidad era decantarlos en el aprendizaje de un oficio. Sí, hasta ahí era su terminal, ¿no? Su educación terminal. Entonces, tener la oportunidad de ir a un CONALEP también decía, bueno, sí, puedo lograr más cosas, pero vas a decir, bueno, no solo es CONALEP, sino una educación superior. Pero ser muy enfática con los chicos sordos que hay una responsabilidad en la universidad, sí, es decir, que es otra demanda, que es otra realidad, que requieren de muchos otros elementos que también tienen que ver con cuestiones emocionales, afectivas, de relacionarse con oyentes, con sus pares y de autonomía, porque hay muchas cuestiones administrativas que tienen que resolver
ellos solos, ¿no? Y que en un momento, por eso la figura del intérprete es importante, es interesante, pero también que ha sido sobreexplotada. Entonces, sí, porque hace como varias funciones, ¿no? Digamos, se equivoca también ahí la función en cierta forma. Sí, entonces le pedimos demasiado a los intérpretes que en el acompañamiento. Que bastante es la interpretación. Exacto, ya y suficiente. Tiene una función suficiente. Y suficiente. Entonces, pero eso habla también de la realidad de los recursos con los que contamos, de decir, bueno, ¿qué hacemos para que efectivamente estas personas sordas, desde CONALEP, acá decir, tengan realmente lo que necesitan y en las mejores condiciones? Y eso habla de recursos y eso habla, volvemos a incidir en las políticas públicas, ¿no? Entonces, lo de CONALEP fue un paso muy importante. Me alegra saber que los chicos solos ya están pensando en esta parte de la universidad, pero ahora nosotros nos enfrentamos como universidades y cuál es la respuesta que le vamos a dar a estos chicos. Así es. Por los recursos, sencillamente, y porque necesitamos que toda la comunidad, estudiantes oyentes, maestros oyentes, todos entiendan que se trata de otra comunidad, de otra cultura también. Entonces, ahí de repente puede generar y hay quien incluso dice, ¿no? Es más que una inclusión, una incluso interculturalidad, ¿no? Porque son culturas a las que nos estamos enfrentando y interactuando, ¿no? Sí. Y lo más complicado es entender que es otra cultura y por lo tanto requerimos de otras estrategias interculturales y educativas para poder dar una respuesta. Así es. De hecho, creo tenemos como posibles candidatos 3 chicos para arquitectura, ¿no? Ajá, en esta convocatoria se acercaron 4, pero ya al cambio de ficha solo pues se presentaron 3 y el 26 estaríamos aplicando ya el examen. Ellos van para arquitectura. Ahí también estuvo interesante cómo se dio esta decisión, porque tuvimos que llevarlos a las unidades académicas para que ellos conocieran los planes, ¿no? Tomaran clase con los chicos para que también vieran qué materias llevan, cómo es la dinámica. Entonces los llevamos a ingenierías, los llevamos a ciencias aplicadas al deporte, arquitectura y diseño. Entonces, la que más les llamó la atención fue arquitectura. Y la facultad está muy anuente entusiasmada, ¿no? Sí, fue la más emocionada. Todos sí estaban muy alegres, ¿no? Y los invitaban, sí, vengan y vamos a hacer esto y tenemos estas dinámicas y los mismos maestros, ¿no? Los alumnos. Entonces sí, para ellos fue otra experiencia, ¿no? Porque pues no están como acostumbrados a esta relación con los demás y que todos los invitaran, ¿no? Y que sí les dijeran, pues vénganse, elíjanos a nosotros, ¿no? Entonces, sí, eso me llama la atención. Pero bueno, es un reto enorme, porque de alguna manera han estado en artes, ¿no? Sí, los que están. La mayoría. Y que también se dio un efecto, ¿no? De que llegan artes, los primeros, y ya los que vienen se van para allá porque ya hay más experiencia. Entonces muchas veces nosotros nos dimos cuenta de eso, que era más porque ya hay, no porque en realidad ellos deseen, ¿no? O a veces también nos pasó con un chico que también ya no vino al cambio de ficha, que él quería ingeniería mecánica automotriz. Entonces ve que en la UAM hay ingeniería mecánica, se mete, pero ya cuando le explicamos que eso no lo tenemos, automotriz, pues ya cambia también, ¿no? Pero bueno, es parte de la problemática. Pero yo digo que la semilla se sembró ahí en CONALEP, ¿no? Sí, yo creo que eso está bien y eso habla también de la responsabilidad de la comunidad y de la responsabilidad de la universidad. Entonces creo que es importante y que debe de ser, que debemos estimular ese tipo de vínculos de media superior a superior. Pero bueno, el reto es fuerte y ya se asumió, entonces, y que después habrá que definir como rutas de estudio, de decir, bueno, entendiendo la complejidad que pueden ser las licenciaturas a las cuales ellos están optando. Claro. Veo que tú ha llamado la atención a muchos que tú darás una conferencia en septiembre en el 40 aniversario de la Facultad de Comunicación Humana. ¿De qué piensas tomar tu tema en este caso? Ay, pues me gustaría hablar tanto con respecto a la creación de
esto que digo de la universidad, pero los discursos formativos, los discursos en lengua de señas que son de registro alto y que tienen que ver con las materias, con las asignaturas que hay en la universidad. Es decir, bueno, al intérprete muchas veces se enfrenta con cómo pasa de una lengua, de una primera lengua, un contenido científico con un registro alto, en el caso de la lengua de señas, porque además también hay que reconocer que dentro de la misma comunidad sorda el dominio de la lengua de señas no siempre es homogéneo. Sí. Entonces el intérprete tiene que hacer varias adecuaciones y creo que es la discusión, bueno, lo que a mí me gustaría hablar es sobre este problema de interpretación, pero desde la mirada lingüística vinculada a la educación, o sea, ¿qué va a pasar? Y porque creo que también en este caso la UAM tendría que tener, y específicamente la dirección, el Departamento de Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, un vínculo con los intérpretes, pero con intérpretes que tengan una experiencia pedagógica que permita decir, creo que por ahí va la interpretación pedagógica, que también tiene que ver con la formación en las redes. Sí. Son varios nexos, sí. Bien, pues es un tema complejo, como todos hemos constatado. No termina aquí, yo creo que vamos a tener a la doctora en otras ocasiones para revisar algunos asuntos. Agradecerle su presencia, todo lo que pues significa para nosotros que haya estado aquí, su trayectoria como académica, como profesional también en el campo. Y bueno, pues los esperamos el próximo jueves. El tema va a ser derechos humanos. Está invitado el doctor Carlos Aguirre, del Departamento Jurídico. Queremos ver esos asuntos y también el licenciado Alberto Olivares, que es el procurador de los derechos académicos de aquí de la universidad. Muy bien, pues eso es el tema y los esperamos el próximo jueves y una vez más muchas gracias, doctora Miroslava. Gracias. Pensé que había dicho Radio Universidad.